¿Cómo les ha ido? Muy bienvenidos a su canal, Fe con Razón, el canal donde buscamos dar razón de nuestra esperanza. Hoy día un programa especial, no tenía pensado hacer un programa, es un programa sobre la muerte del Papa Francisco. Ustedes que han visto el canal desde antes saben que yo tengo un espíritu bien crítico, constructivo, pero crítico, eh, y sobre todo en este papado que he vivido en carne propia lo que es justamente la influencia que ha tenido en las instituciones católicas, eh, lo que hizo el Papa en la Iglesia. Antes de comenzar, me presento, mi nombre es Gonzalo Choaki y quiero pedirles que le den like y que se suscriban al canal. Hoy día el programa es un programazo y se los digo muy sinceramente, me costó mucho prepararlo, está con mucho dato, con mucha información, vamos a tocar temas del papado desde una mirada crítica, pero antes que eso, como católico que soy, y muchos de los que estamos viendo somos católicos, eh, quiero rezar por el alma del Papa, que Dios lo tenga, ojalá en su santo reino, que tenga mucha compasión de él, de sus errores y también de sus virtudes, que el Señor también sea misericordioso y que quiero rezar por el bienestar de este Papa. Simplemente quiero rezar por su alma, independiente, puede haber sido una excelente persona como papado desde el punto de vista teológico y doctrinal, dejó harto que desear, pero es una persona que es muy querida por grupos grandes de personas, también es muy apreciado y por lo tanto ahí hay una muestra de Dios en él. Entonces quiero pedir por su eterno descanso, que Dios lo bendiga mucho y recemos también por el futuro de la iglesia que está pronto a venir con el sucesor de este Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces explicando más o menos cómo es el proceso, ¿ya? El proceso de un nuevo Papa, ¿ya? ¿Cómo es este nuevo proceso? Bien. Una vez, el Papa se escoge de dos maneras, que puede ser cuando no hay Papa, ya sea que se muere, como en el caso del Papa Francisco que falleció hoy día, un día después de la Pascua de Resurrección, del Domingo de Resurrección, o puede ser a través de una renuncia, que un caso que ha habido en la historia de la Iglesia, dicen que hay otro con Celestino IV, pero la verdad que es un solo caso con Benedicto XVI, donde él renuncia libremente, eh, y por lo tanto también tiene que haber un cónclave para elegir al futuro Papa. Si el Papa fallece, se lleva a cabo el Nomen Diale. ¿Qué es el Nomen Diale? Son los 9 días de ceremonias fúnebres, misas, oraciones, que se celebran después de la muerte de una persona, en este caso del Santo Padre, del Papa Francisco. Entonces, durante 9 días se van a hacer distintas ceremonias para honrar la figura de un Santo Padre, de un Papa que murió, ¿ya? Independiente sea el Papa Francisco, sea Papa cualquiera que sea, se hace una oración a esa persona que murió, que fue el administrador de la Iglesia Católica, el más grande administrador o el principal administrador de la Iglesia Católica en ese momento, como Santo Padre, como Papa, como obispo de Roma. En el caso que el Papa renuncie, como lo hizo Benedicto XVI, en el 2013 el proceso comienza inmediatamente después de que la sede quede vacante. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tiene que pasar 9 días para empezar con el proceso del cónclave. Insisto, el cónclave no es mañana, porque tiene que pasar 9 días con esto que se llama nomen diale. ¿Ya? La sede vacante y preparación del cónclave. Ya. Una vez que pasan estos 9 días, ¿ya? Se podría decir como 9 días de luto, donde se reza, se hacen cadenas de oración, etc. La iglesia tiene distintas liturgias para orar por el Papa fallecido.
hay un administrador interino y momentáneo, que es mientras se elige el nuevo papa, y mientras este papa también, mientras no está el papa, también los ministros, en el fondo, no está el presidente, se puede decir, y por lo tanto se elige un camarlengo, un cardenal camarlengo. ¿Y qué es un camarlengo? El camarlengo actualmente se llama Kevin Farrell, es irlandés, nació en Dublín, es cardenal y arzobispo, y él va a ser desde ahora ya le toca el rol de administrador en todos los aspectos, interino y momentáneo, mientras se elige un futuro papa, de todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica en el mundo. Entonces, ¿qué se encarga él? Se encarga de que las liturgias se hagan bien, las liturgias funerarias. También se va a encargar de que todo lo que tenga relación con la llegada de los cardenales para la votación del cónclave se realice de la mejor manera y que las reglas estén claras para la elección del futuro papa. El cónclave. ¿Qué es un cónclave? Cónclave significa con llave, conclave, ¿no es cierto? Conclave con llave. ¿Por qué? Porque se cierra la puerta de la Capilla Sixtina y dentro de la Capilla Sixtina es la votación. Los cardenales se hospedan en Santa Marta y durante todos los días, mientras no salga el elegido papa, sale humo gris, y cuando sale elegido el papa sale humo blanco, ¿ya? Entonces se celebra una misa especial antes de comenzar el cónclave, que se llama Proeligiendo Romano Pontífice. Se pueden realizar hasta 4 votaciones diarias, pero aquí, a diferencia de las elecciones populares de presidente de las repúblicas, o que se hace que el 50+1, ya el que logra el 50% ya el presidente, aquí la votación requiere que el candidato tenga que tener por lo menos 2/3 de los votos de todos los cardenales. Los 2/3. Alrededor como el 75% más o menos. Por lo tanto, no es simplemente la mitad más uno para que sea papa. Tiene que ser gran parte del colegio cardenalicio que tiene posibilidad de voto por el tema de edad, y también temas canónicos. Una vez que se elige, el candidato elegido tiene que aceptarlo y se proclama. Se le dice al candidato: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Y el candidato, si acepta, elige un nombre papal. El candidato puede decir perfectamente: no, yo no me siento, y tiene que volver a hacerse la elección de nuevo. Acuérdense, se puede hacer hasta un máximo de 4 elecciones por día. Si acepta, se elige el nombre papal. Que el nombre papal tiene que tener una raíz cristiana, obviamente. En el caso del Papa Francisco fue el primer Francisco, porque él, según él, quiso colocarse Francisco en honor al santo Francisco de Asís por la humildad. Luego el cardenal protodiácono, es decir, como el jefe de los diáconos, el primero entre los diáconos, el protodiácono, diácono es el que anuncia, ¿ya? Por eso el cardenal protodiácono, anuncia el nuevo papa desde el balcón de San Pedro con el famoso Habemus Papam. Nosotros tuvimos para la elección de Benedicto XVI, el protodiácono era chileno, el cardenal Medina, Jorge Medina Esteves. Ese cardenal era protodiácono y salió del balcón. Los periodistas que no manejan mucho esta información del Vaticano, generalmente se equivocan mucho, tanto la prensa internacional como nacional, pensaron que Monseñor Medina era el Papa. No, pero el Monseñor Medina anuncia al Papa y el Papa resultó ser Benedicto XVI Joseph Ratzinger. Con el famoso Habemus Papa, tenemos Papa. Se ocupa el latín para todas estas ceremonias, porque el latín, acuérdense que es el idioma oficial de la Iglesia, que viene del Imperio Romano, que se transformó al catolicismo. Y porque la tradición, el centro del cristianismo se encuentra en el Vaticano, que es Roma. Ya, cuando el Papa de la Iglesia Católica muere o renuncia, ya lo dijimos, el colegio cardenalicio, conformado por 100% por cardenales, se reúne en un ritual llamado cónclave, ya les expliqué, con el único fin de elegir entre ellos al nuevo líder de la Iglesia Católica. Ante una eventual muerte del Papa Francisco, los cardenales darán inicio a este ritual que finalizará solo cuando haya humo blanco, es decir, cuando se elija el nuevo Santo Padre. Eso lo sabe todo el mundo. Ya, esto más o menos en la actualidad.
Existen actualmente 252 cardenales que conforman el colegio cardenalicio. 252. De 94 países representados y la edad media de sus electores es de 69 años. De 80 años para arriba ya no puedes votar. Por lo tanto, la edad es muy importante. No puedes votar ni ser votado. Por lo tanto, de esos 252 cardenales vivos hoy día, no van a votar todos por un tema de edad. O también por un proceso canónico. Póngase que un cardenal lo investigaron por abuso y resultó ser culpable. Tampoco tiene la posibilidad canónicamente ni judicialmente de poder votar por el Papa. Pero los datos actuales nos dicen lo siguiente. De darse hoy el cónclave, es decir, ahora en este momento, este rito para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica se llevaría solo de los 52, perdón, se debería solo con 138 cardenales de los 252. Solo 138 cardenales tienen la edad y están sin ningún problema canónico para poder participar en el cónclave. De estos 138 cardenales que están con posibilidades de votar y ser votados para Papa, 5 de cada 4 fueron elegidos por el Papa Francisco. Repito, del total de 138 cardenales que pueden votar por un Papa, solo, es decir, no solo, de 5, hay un porcentaje de cada 5 fueron elegidos 4 por el Papa Francisco. Es decir, estamos hablando de un 90%, algo así. O sea, la gran mayoría de los cardenales que van a votar en el cónclave, la gran mayoría de los cardenales son cardenales elegidos por el Papa Francisco, por lo que nos hace suponer que van a ser papas similares en la forma de pensar al Papa Francisco, o quizás más extremos en la forma de pensar que el Papa Francisco desde el ámbito del progresismo, o el wokismo, si quieren decirlo. Para votar y también aspirar a ser el nuevo Papa, el cardenal debe tener menos de 80 años, que yo ya se los dije, así como solo 138 cardenales en la actualidad cumplen con esta regla. ¿Ya? Entonces, de los 252 en total, 114 no votan por el Papa porque están más viejitos, superaron los 80 años. ¿Ya? Porque si usted hace la suma, 138 más 114, ahí tú tienes los 252. Pero solo votan 138 y de esos 138, 4 de cada 5 cardenales fueron elegidos por el Papa Francisco y son estilo Papa Francisco o más extremos. Cuando el Papa ya es elegido, acepta, se coloca su nombre, ¿ya? El primer acto que hace el nuevo Papa sale del balcón y imparte la bendición, tal como la bendición que se hace para el Domingo de Resurrección, pero la hace por el inicio de su papado, la bendición Urbi et Orbi, la bendición para todo el mundo. Y días después se celebra una misa de inicio de su pontificado. Entonces, el Papa recién electo sale al balcón, el protodiácono, este anunciador, dice Habemus Papam, y ahí aparece el nuevo Papa el protodiácono dice Habemus Papam, toda una oración en latín y le dice el nombre. Franciscus, por ejemplo, Benedictus XV, ¿ya? Entonces, en el fondo, en este caso, ahí vamos a saber el nombre del Papa y aparece el electo, ¿ya? Ahora bien, el Papa Francisco murió hoy día. Como lo hicimos al inicio del programa, rezamos una Ave María por el eterno descanso de su alma, que Dios tenga misericordia y compasión. Un hombre que hizo cosas buenas y un hombre que hizo cosas no tan buenas o cosas que van en contra de la doctrina de la Iglesia y del mandato que se le dio como Santo Padre. Hoy día vamos a ver ciertas cosas y vamos a ver qué se nos viene en la Iglesia, ¿ya? Pero antes, y después vamos a proseguir con este PowerPoint, vamos a ver un mini video que muestra
cuando el Papa ya tenía como 2 años de papado, uno fue a África, a Sudán, y se arrodilla delante de 2 facciones que estaban peleando en Sudán para pedirles por la paz. Entonces, la prensa mundial y todo el mundo dijo, qué papa más humilde y más sencillo, y me incluyo. Además que este papa se había sacado las cruces de oro, se puso una cruz de plata, no quiso usar indumentaria tradicional de los papas, mostrando que es humilde o señalando él mismo que es humilde, porque la humildad no tiene que ver con eso. Se puso unas zapatillas de cuero en vez de ponerse las de terciopelo, etc. Su anillo también era de plata y no de oro, el anillo del pescador, se podría decir. Entonces, vamos a ver una noticia que a muchos impactó, que es ver arrodillado el Papa ante personas que tenían un conflicto para pedir por la paz. El pontífice ha sorprendido a todos los asistentes a la reunión que sostuvo con los líderes de 2 grupos enfrentados de Sudán al arrodillarse y besarles los pies. El jerarca de la Iglesia Católica aseguró que la acción fue una muestra de apoyo al proceso de paz que hay en el país. Los ha llamado a ser artesanos en este trayecto. Bien, ahí tenemos ese gesto de humildad del Papa, pero también tenemos otro gesto que muchos se deben acordar, que uno lo puede también atribuir a que estaba cansado, molesto, pero cuando tú asumes y aceptas ser Papa, estás a un nivel especial, un nivel que debes manejar tus emociones y lo que dices y lo que haces. Vamos a ver este gesto que se contradice un poco con este ponerse de rodillas que hizo el Papa. Bueno, ahí tenemos ese otro gesto que es totalmente distinto. Ahí tenemos un gesto un poquito más. La persona le estaba tomando la mano para tocarlo, como por el tema de la santidad, Santo Padre, el Papa, y él se sintió que lo tironeó y le pega una palmada en la mano a esta mujer. Entonces, como nunca visto antes. Entonces, hay varios gestos nunca antes vistos, pero cada uno sabe lo que tiene en el corazón. Vamos a seguir viendo algunas noticias que yo tengo del papado de él. Perdonen, ahí sí. Miren, acá les traigo algunas noticias bien interesantes. Miren, por ejemplo, el Papa, esto durante todo su papado, voy a traerle algunas informaciones que estas son ciertas todas, 100%, lamentablemente, de los medios de prensa, y uno lo escuchó y todo. De repente el Papa se mandaba ciertas declaraciones polémicas y que hacían daño. El Papa dice, María, por la Virgen María, nuestra madre, no es una estatua inmóvil, sino una hermana que nos precede. O sea, a María, la Santísima Virgen, se conoce como Madre de Dios, Virgen, primer sagrario, estrella en la mañana, miembro de la Sagrada Familia, la humilde esclava del Señor, pero el concepto de hermana no. María no es una hermana, María es nuestra madre. De hecho, el primer dogma mariano, la Theotokos en griego, habla de María como la madre de Dios, la primera, el primer dogma, que ya tiene más de 1000 años, mucho más de 1000 años. Nos habla de que María es verdadera madre de Dios y madre nuestra. Acuérdense también Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando está San Juan y la Santísima Virgen a los pies de la cruz. María es la madre universal, es la madre de la iglesia, no es una hermana. Pero ¿por qué este tema no me importó tanto? Porque en el fondo el Papa también decía que María no es corredentora de la creación.
Solo Cristo redime. Eso es cierto. Cristo es hijo de Dios y es Dios. María es una criatura de Dios, la criatura más pura, pero es criatura de Dios. Pero al hablar de corredención estamos diciendo que María apoya al 100% la redención de Cristo a la humanidad. Por eso es corredentora. No es redentora, es corredentora. Coopera con la redención de su Hijo. Y el Papa señaló que era como absurdo que solo Cristo redime. Solo Cristo salva. Entonces también tenemos esa visión como de quitarle potencia a la Santísima Virgen. Pese a que de repente tú lo veíamos rezándole a las imágenes de la Virgen, a la Virgen de Luján. Él pidió ser enterrado sus restos en la iglesia de Santa María la Mayor, por esta cosa de devoción a la Virgen, etc. Pero es curioso. Durante su papado también el Papa hizo un acuerdo secreto con la Iglesia Oficial Católica China. ¿Qué significa esto? En China existen dos tipos de iglesia: la iglesia subterránea católica verdadera, que obedece al Vaticano, y la iglesia oficial china, que obedece a el Partido Comunista Chino. ¿Ya? Tú puedes ver iglesias católicas repletas de chinos, y esos chinos no son católicos porque son, en el fondo, dependen del Partido Comunista. Pero las verdaderas iglesias se juntan en casa, a escondidas, son torturados, asesinados durante, ya esto lleva más de varias décadas ya. Entonces lo que hizo el Papa fue aceptar lo que el gobierno chino quiera en relación a cómo llevar a cabo a los católicos oficiales, en el fondo. Le dejó el poder al Partido Comunista para nombrar obispo y todo eso, y le dio la espalda a los verdaderos católicos, la Iglesia Católica. Y ese acuerdo lo hizo Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Papa Francisco, ¿ya? Que también es papable, vamos a ver más adelante. Y acá hay una crítica que hizo el cardenal Joseph Zen, que fue cardenal, que ya tiene como 94 años, que fue un gran cardenal, muy perseguido, cardenal de Japón, arzobispo de Japón. Y este cardenal Zen dice que el Papa no lo quiso recibir y que era para denunciar este acuerdo secreto que había hecho, pensando que era Parolin, que se había ido por las ramas, pero en el fondo ha aceptado todo esto por el Papa, este acuerdo secreto entre China y el Vaticano para darle potestad al régimen del Partido Comunista Chino de dominar todo lo que es la Iglesia Católica en China. Yo conocí a un cura católico chino de la iglesia oficial, de la Iglesia Comunista Católica China, es una contradicción comunista y católico, que es misionero del Verbo Divino y que estuvo en Chile en un colegio en el Verbo Divino. Y yo lo encaré y le dije, ¿cómo es posible que... ¿Qué opina él del Partido Comunista? Él me decía, del Partido Comunista hay mucha democracia, que Estados Unidos no es demócrata. Y le pregunté al rector, me acuerdo, del Colegio del Verbo Divino, Sergio Edwards, le dije, ¿es verdad que este sacerdote que es de ustedes, de la Congregación del Verbo Divino, es de la Iglesia Oficial China? Me dijo que sí. ¿Y cómo lo permiten? No me quiso responder, se quedó callado. Entonces, para que vean las cosas. Otra cosa durante el papado que escandalizó mucho fue el año 2020, cuando se hizo el sínodo de la Amazonía, y en el mismo Vaticano, en los jardines vaticanos y dentro de la Basílica de San Pedro, se hizo un ritualismo aceptado y participado por el Papa Francisco y por cardenales y obispos, a la diosa Pachamama. Diosa Pachamama no es una imagen horrible de la Virgen, es la misma Pachamama. ¿Ya? Y en el fondo, miren el ritualismo que hay. Ahí están las imágenes arrodillados, los otros sentados viendo. Esa imagen quedó en una iglesia de las del Vaticano, sobre el altar, y un grupo de católicos tomó esa imagen y la echó al río.
y después fue rescatada y el Papa pide perdón por esos tontos católicos que botaron la imagen de los indígenas de la Pachamama. La Pachamama también aceptaba sacrificios humanos. La Pachamama aceptaba sacrificios de niños. No tiene nada que ver con la fe cristiana católica. Entonces, esta iglesia del Papa Francisco buscó principalmente que la iglesia, que Cristo cambie al mundo más que el mundo cambie a Cristo. Es decir, Cristo hay que moldearlo, transformarlo, deformarlo, deconstruir a Cristo para que se pueda encajarse en el mundo actual. Y esa es la gran contradicción. El Papa, un Papa, sea bueno, sea malo, el deber del Papa es mantener la tradición y que el mensaje de la buena noticia de Cristo y la tradición lleguen a más partes del mundo y se haga más fuerte. Esa es la administración que tiene que hacer un Papa. Acá se hizo lo contrario. Otra noticia que se la hizo el año pasado, donde el Papa dice que todas las religiones nos llevan a un mismo Dios. Por lo tanto, ser católico y ser cristiano es un camino, ser musulmán es otro camino tan válido como el católico y todos nos llevan a un super y mega Dios. Y eso tiene mucho que ver con la Agenda 2030 y tiene que ver mucho con el tema de la élite globalista. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista lo que estamos haciendo en el fondo es crear una sola religión mundial para dominarlos a todos. Muy parecido como el lema del Señor de los Anillos de Tolkien, un anillo que los domina a todos. Una religión que domine a todos los creyentes, que domine, pero no va a ser Dios, va a ser precisamente lo contrario a Dios. Bueno, Francisco es el Papa de la Iglesia Católica. Martín Lutero es considerado un hereje en la Iglesia Católica que produjo mucho mal. Si bien sus 95 tesis tenían argumento, lo que él provocó fue unas guerras civiles en Alemania, asesinatos entre católicos y protestantes, un escándalo dentro de los cristianos, y también potenció la ilustración, como lo vimos en el programa anterior. El protestantismo es el padre de la ilustración, de la masonería. Y el Papa no solamente dice lo siguiente, dice, miren, el Papa, estamos hablando del administrador de la tradición apostólica, era un reformador, tal vez algunos métodos no fueron correctos, más en aquel tiempo, si leemos la historia del pastor alemán luterano, que se convirtió y se hizo católico, vemos que la iglesia no era precisamente modelo de imitar. O sea, la iglesia es fundada por Cristo. Está bien, él debería haber dicho, algunos católicos dentro de la iglesia no eran modelos de imitar, pero no la iglesia, la institución no es así. Había corrupción, mundanismo, el apego a la riqueza y el poder, subrayó Bergoglio. Reconocer que Lutero tenía razón en muchas de las cosas que defendió y que el futuro ecuménico no depende de tantos anatemas y condenas anteriores, sino de comprensión y fe compartida en el presente. Por lo tanto, acá vuelve a ser lo mismo. Deforma a Cristo, deforma a la iglesia para moldearse al luteranismo y al protestantismo. Lanza una declaración que se llamaba Fiducia Supplicans, que esta fue el año 2023, me parece, y en Fiducia Supplicans lo que hace este Papa es hacer un documento donde él respalda que los sacerdotes pueden hacer bendiciones, es decir, que Dios entregue el bien y consienta a parejas homosexuales. Es decir, Cristo y la Biblia, incluso el Antiguo Testamento en muchas partes, y Cristo es claro también, las cartas paulinas también, de San Pablo, la homosexualidad se llama sodomía. Y el ejercicio de la homosexualidad es sodomía. Entonces, lo que está diciendo con este documento el Papa, que algunos sacerdotes, pastores de la Iglesia Católica, pueden bendecir, dar el bien y el consentimiento a la sodomía. Eso es. Causó escándalo, decepción. Algunos obispos se opusieron a esto. Muchos de ellos fueron excomulgados por el Papa, sacarlos de la iglesia. Strickland, Monseñor Strickland, Viganó, etc. Y muchos sacerdotes.
persiguió la misa tradicional con el documento de tradiciones custodes. Con tradiciones custodes, ¿qué hizo el Papa? Anuló un decreto que había hecho para facilitar la misa tradicional Benedicto XVI, que se llamaba Summorum Pontificum. Anula Summorum Pontificum, donde le daba más libertad al sacerdote de poder realizar la misa tradicional. ¿La misa tradicional qué es? Es la misa centenaria. Es la misa que tiene todos los elementos de adoración correctos, establecidos por el Concilio de Trento, y además que vienen de mucho antes de la propia misa tridentina, vienen del primer milenio, incluso de la tradición de la apostólica. Entonces con el Vaticano II se cambia esta misa y el Papa Juan Pablo II la tenía ahí nomás, puso como la oficial Novus Ordo, y el Papa Benedicto le da un realce nuevo a la misa tradicional y permite a los sacerdotes más libertad para poder hacerla por la petición del pueblo de Dios. El pueblo de Dios quiere una misa donde se adore a Cristo, no quiere una misa charango, una misa donde hayan globitos, no, que para eso hay otras cosas, hay eventos en las sedes parroquiales. Hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como son. ¿Qué hace el Papa Francisco? Elimina, anula el Summorum Pontificum y escribe un documento llamado Tradiciones Custodes, donde limita casi hasta el máximo y prohíbe con castigo canónico, a aquellos sacerdotes que realicen la misa tradicional. Es muy raro y muy difícil encontrar misa tradicional. Yo hasta el día de hoy me cuesta mucho encontrarla. Por ejemplo, yo les voy a contar una anécdota. A mí me acusaron. Yo trabajé en Duoc como jefe de ética en Duoc Alonso Valle. Y a mí dos profesores, que eran dos profesores marxistas, que estaban haciendo ética y formación cristiana, imagínense, para seguir en su cargo, me fueron a acusar con el director de Duoc de que yo era cismático y hereje por ir a misa tradicional, amparados por la doctrina de tradiciones custodes. Saquen sus propias conclusiones. Bueno, acá tenemos lo mismo, el Papa muy amigo de James Martin, que es un sacerdote encargado de los LGTBIQ+, de los homosexuales. Él dice que los homosexuales podrían casarse en la iglesia. Dice también James Martin que el acto homosexual no es malo. Y ahí lo tenemos a James Martin bendiciendo las primeras parejas homosexuales. Este es un cura jesuita, James Martin, muy apoyado por el Papa Francisco, muchas cartas de apoyo, muchas reuniones juntos, y no se ve lo mismo con aquellos sacerdotes que son más tradicionales donde el Papa no los recibía, como el cardenal Zen, el de China. ¿Qué dice sobre las personas que quieren mantener la tradición y sobre todo los jóvenes? El Papa ataca al tradicionalismo de nuevo. Es real, el tradicionalismo es el antónimo del progresismo, ¿ya? Para que ustedes sepan, los que ven desde el ámbito de lo político, podríamos decir que el progresismo religioso es todo lo que tiene que ver con ideología de género, feminismo radical, aborto, eutanasia, que está más ligado al marxismo, que está más ligado a la teología indigenista. Es realmente extraña esta fascinación por lo incomprensible, dice el Papa. El sonido misterioso que a menudo despierta el interés de las generaciones más jóvenes. Dice el Papa en el libro, además, no duden en afirmar que esta actitud rígida suele ir acompañada de prendas preciosas y caras, con bordados, encajes y estolas. Eso está hecho para Cristo, no está hecho para ellos. Ellos no son dueños de las casullas, de las que se coloca el sacerdote. Eso es parte de la iglesia, es de todo. Ellos van a morir y esas cosas quedan para los demás. No entiende el Papa, no entendía. Francisco critica esto, que son muestras de clericalismo. ¿Y cuál es el problema, pastor? Y que no es un retorno a lo sagrado, sino más bien una modernidad sectaria. Francisco parece que ha quedado a gusto con su autobiografía Esperanza al seguir que a veces estas vestimentas esconden graves desequilibrios y trastornos afectivos. O sea, el que es tradicional, el tipo que no se cree mujer, no se autopercibe mujer, la tipa que no se autopercibe hombre, el seminarista que quiere rezar, que quiere tener devociones a los santos, a la iglesia, quiere hacer novena, se viste bien,
se viste bien, no se deja el pelo largo ni el morral. Es un tipo que tiene un buen aspecto y también trata de desarrollar su alma, tiene grandes desequilibrios y trastornos afectivos. Problemas de conducta y un malestar personal que pueden ser aprovechados. Entonces dice, hay algo malo en estos candidatos. O sea, un joven que así es malo. Algo que los lleva a ocultar su personalidad detrás de conceptos rígidos y sectarios. Bueno, sin comentarios. El Papa Francisco elige como prefecto para la doctrina de la fe, que es el máster, ese es el cargo más importante que vela por la buena doctrina de la Iglesia Católica desde su creación con Cristo hasta ahora. Son cargos de grandes teólogos y también de personas que resguardan la tradición magisterial, bíblica, y eligió ni más ni menos que a el Tucho Fernández. No le digo Tucho despectivamente porque le dicen de cariño Tucho Fernández. Lo nombra, que era obispo de La Plata, me parece, y lo nombra cardenal, prefecto para la doctrina de la fe. ¿Cuáles son sus grandes obras teológicas? Sáname con tu boca, el arte de besar, la pasión mística y espiritualidad y sensualidad. Difícil. Está compleja la cosa, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a ver otros videitos que tienen que ver con la mafia de San Galen. Y ojo, vamos a ver por qué renuncia Benedicto XVI y quién apoyó al Papa Francisco para que fuese nombrado Papa. Aquí hablamos con bases. Este programa habla con bases. Este programa no habla porque yo siento que nada. Son datos que matan relatos. San Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden we van ons. Ese es el cardenal Martin, ¿ya? Ese cardenal es un cardenal belga que era parte de la mafia San Galen, que era un grupo de cardenales y arzobispos progresistas que estaban ya infiltrados hace tiempo en la iglesia, desde Vaticano II y antes. Y su misión era poner un papa progresista, que cambiara la doctrina de la iglesia y la cambiara desde adentro para ir llevando a una iglesia inclusiva en el mundo y que ésta se transformara en una iglesia universal, una iglesia global. Van die groep, de maffia. Kardinaal Daniels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheim het verzet tegen Jozef Ratzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bisschoppen bij, een paar kardinalen, te veel om op te noemen, maar waar er heel vrij uitgesproken werd. Er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. Wanneer paus Johannes Paulus II sterft in 2005, schuift de groep al de huidige paus naar voren als zijn opvolgers. Maar voor toch Ratzinger. Daniels kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbergen. The proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, dan moet je wachten tot je hem eet. Maar het duurt niet lang voor de groep van St. Gallen een nieuwe kans krijgt. Want paus Benedictus treedt onverwacht af. In 2013 heeft deze groep eigenlijk wel haar streven bereikt, namelijk met de keuze van paus Franciscus. En in zekere zin kun je dus zeggen dat door deelname aan die groep de kardinaal toch wel een van degenen is geweest die de voortrekkers zijn geweest van de keuze van paus Franciscus. Kardinaal Daniels staat dan ook te stralen naast paus Franciscus op het balkon in Rome. Sindsdien gaat hij regelmatig naar om te praten met de paus. Ahí tenemos el cardenal Daniels, uno de los miembros de la mafia de San Galen. Tú tienes ahí teólogos, otros cardenales, el cardenal Martini, ahí está lleno de jesuitas, generalmente habían muchos.
esos eran masones eclesiásticos, ¿se acuerdan? Es cosa de ver el programa que yo hice hace una semana atrás, que habla sobre la masonería eclesiástica. Ese programa está. Les voy a dejar el link abajo por si acaso. Y por lo tanto, vemos cómo influenciaron tanto en la renuncia de Benedicto y también en la nueva votación del Papa Francisco. Ahora, para algunos que no creen, vamos a ver qué opinó el Papa Francisco cuando fallece Daniels, sabiendo todo esto de la mafia de St. Gallen. Gottfried Daniels, de 85 años, fue arzobispo de Malinas, Bruselas y conocido por sus publicaciones sobre liturgia. El Papa ha enviado un mensaje de condolencias en el que destaca que Daniels sirvió celosamente a la Iglesia tanto en su diócesis como a nivel nacional. También pide a Dios que acoja al cardenal con paz y alegría. Era el mayor de 6 hermanos y se ordenó sacerdote a los 24 años. Gottfried Daniels colaboró con dicasterios vaticanos como la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la de Doctrina de la Fe, la Congregación de Obispos y la del Clero. También fue miembro del llamado Grupo de St. Gallen. Se trata de un grupo informal de cardenales y obispos de tendencia reformista que se reúnen cada año en la ciudad de St. Gall, en Suiza. Algunas reconstrucciones del cónclave de 2005, que eligió a Benedicto XVI, dicen que este grupo se opuso a la elección. Además, se dice que impulsaron la elección de Francisco en 2013. En 2011 fue criticado por haber pedido a unas víctimas que no denunciaran los abusos que había cometido el obispo. Bueno, más encima encubridor. Y bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Dios sabrá cómo juzgará a el Papa Francisco. Muchas virtudes sí tenía, pero también tenía todo esto y estos son datos, yo no los estoy inventando. Otro dato más, como yo les dije, el señor Tucho Fernández, ¿ya? Entonces vamos a volver acá con el señor Tucho Fernández, que tenía esta... Uy, perdonen, ahora sí. Tenía este es su gran desarrollo intelectual. Entonces tenía Sáname con tu boca, el arte de besar, donde dice cómo es que dar un buen beso. Estamos hablando de un sacerdote, que es el máximo representante de la doctrina de la fe. Y el otro libro que tiene es La pasión mística, que es cómo vivir el tema desde la espiritualidad y la sexualidad. Vean la foto de él, ahí está con su rosario... a una monja, pero realmente herética, que se llama Lucía Caram, que yo les voy a mostrar una imagen de ella. Ella es una admiradora, muy cercana era muy cercana al Papa Francisco, estaba todo el día unida a ella. El Papa la protegía mucho y también quiere mucho a este cardenal Fernández. Ella señaló de que el cardenal Fernández, miren el Papa Francisco lo progresista que ha sido, eligió un cardenal de ellos, un cardenal homosexual. O sea, lo sacó del closet esta monja Lucía Carán, que les voy a mostrar una imagen de ella después. Bueno, el hecho que este cardenal apoyó la bendición de parejas homosexuales, como les digo. Vamos a ver una declaración, también otra más, donde el Papa Francisco señala que él suele pensar o quiere pensar que en el infierno no hay nadie. O sea, en el infierno no está Hitler, en el infierno no está Stalin, en el infierno no están los grandes genocidas de la humanidad de hace 3.000, 4.000 años, no están los violadores en serie, no están los descuartizadores, no están los torturadores. Él prefiere pensar que en el infierno no hay nadie. Y vamos a ver qué nos habla el Tucho Fernández, el cardenal Tucho Fernández, sobre la opinión del Papa Francisco en relación al infierno. En una entrevista con la televisión italiana, Francisco dijo que ojalá que esté vacío. El prefecto de la doctrina de la fe hizo una reflexión al respecto. La afirmación sobre la posibilidad de la condena al infierno es sobre todo una especie de culto a la libertad humana, a que el ser humano puede elegir y que Dios quiere respetar esa libertad, aunque sea una libertad limitada y a veces una libertad oscurecida, enferma. Pero Dios quiere respetarla, ese es el principio. Pero entonces la pregunta que hace el Papa Francisco es que, con todas las limitaciones que realmente tiene nuestra libertad, ¿no estará vacío el infierno? O sea, hace una pregunta, que es una pregunta
que no se puede preguntar porque es un dogma de fe. Si existe el infierno, tiene que haber alguien en el infierno. No hay juicio final, entonces. ¿De qué sirve? No tiene sentido. A eso hemos llegado, po. Y es el encargado de la doctrina de la fe. Pero bueno, vamos a seguir entonces con nuestra presentación documentadísima sobre el papado del Papa Francisco y de lo que se viene. Bueno, muere Gustavo Gutiérrez. ¿Quién fue Gustavo Gutiérrez? Fue el creador de la teología de la liberación, teología indigenista, teología izquierdista, teología marxista, religiosa católica. Gustavo Gutiérrez fue el creador de la teología de la liberación que hablaba de que hay momentos en que la lucha de clase para un católico tiene que llevarse a cabo porque una minoría rica está oprimiendo al pueblo indígena y al pueblo pobre y por lo tanto los sacerdotes deben tomar las armas en ocasiones para luchar en este mundo real y ayudar a los más necesitados. Es una teología que deriva del marxismo, del resentimiento y del sufrimiento, digamos las cosas como son. Combatida por Juan Pablo II, la teología de la liberación, combatida por Benedicto XVI y con el Papa Francisco o neutro o apoyándola de manera indirecta. ¿Qué decía el Papa Francisco sobre la muerte de Gustavo Gutiérrez? Hoy pienso en Gustavo Gutiérrez, un grande, un hombre de iglesia que supo estar cuando tenía que estar callado, supo sufrir cuando le tocó sufrir y supo llevar adelante tanto fruto apostólico y tanta teología rica, la teología de la liberación marxista. Pienso en Gustavo, todos juntos recemos por él para que descanse en paz, mencionó el máximo pontífice. Acá está lo que es la teología de la liberación. Es un movimiento sociopolítico que nace en el seno de la Iglesia Católica Latinoamericana en la década de los 50. Se trata de una interpretación marxista del Evangelio católico en el cual se ve al pobre, generalmente campesino e indígena, como la clase oprimida. Acá hay unas estadísticas durante el papado del Papa Francisco han disminuido los seminaristas y han disminuido los católicos, es decir, toda esta amalgama, toda esta cuestión para acercarse al mundo y que el mundo nos acepte a los católicos, es decir, sé que voy a dejar a Cristo de lado porque todos nos lleva un mismo Dios, ¿eh? No importa si tú eres te autopercibes hombre, no importa, Dios te ama, Cristo te ama. Todo eso no sirvió de nada, al contrario, la iglesia se achicó, porque lo que hace grande a la iglesia es Cristo, y Cristo tiene una doctrina clara de siempre. Clara de siempre. Mejor ser menos, pero verdaderos, que ser más y falsos. Ahora, somos menos y falsos, pero queda un grupo remanente, quedan grupos que son fieles a la doctrina. El Papa también con el COVID, ¿se acuerdan? La pandemia, pidió vacunarse porque es un acto de amor. Es decir, aquel católico que no se quería vacunar porque le daba cierta sospecha el tema, porque no estaba bien estudiado, porque es como que fue un montaje, como que en tanto tiempo récord, porque no se hicieron todas las investigaciones del antídoto contra esta enfermedad, y decía, yo no me quiero hacer esto porque creo que puede ser algo que me puede causar daño, y eso está comprobado, Fauci en Estados Unidos reconoció que eran placebos, algunas de ellas eran placebos y otras generaron enfermedades, en vez de ayudar contra esta enfermedad, generaron otras enfermedades como cardiovasculares. Y esto nadie habla, pero esto ocurrió. Ahora que ya ha pasado el tiempo, cuando uno decía esto, te trataban de ridículo y todo. Y yo tenía las estadísticas, por ejemplo, las estadísticas en Chile de la tasa de mortalidad del año anterior a la pandemia. Con el año de la pandemia eran iguales a la misma fecha. Era un porcentaje muy poquito, pero un poquito más. Pero si a ti te atropellaban y tenías esta enfermedad, tú ya estabas ahí, morías de esa enfermedad, no morías del atropellado. Entonces fue todo un montaje. Fue una exageración, más que un montaje fue una exageración, donde trataron de ver cómo poder coartar tus libertades personales y se coartaron, lo lograron, el experimento resultó. Entonces el Papa
sin tener que meterse en esto, porque el Papa tiene que meterse en temas de fe y moral. Fe y moral. No se mete en temas biológicos, científicos. No le corresponde al Papa meterse. Entonces dice, vacunarse es un acto de amor. O sea, todos aquellos que no se vacunaron cometieron un acto de odio. No me parece. Bueno, acá tenemos los 3 templos que también en Abu Dhabi, que es el centro de la casa de las familias abrámicas. Hay una mezquita, hay una sinagoga y hay una iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nueva religión mundial. Una sola que las domine a todas, como el anillo de Tolkien, de nuevo. Una sola iglesia, una sola religión que domine a todas. Cuando hicieron estos 3 templos que son muy parecidos, no hay diferenciación, por lo tanto, como dice el Papa, como decía el Papa, todas las religiones me llevan a un mismo Dios, que no es así, no es así. Cristo no muere en la cruz y no da lo mismo eso. Cristo no vence la muerte, no da lo mismo eso, no es lo mismo que cualquier otra, no. Es la única y verdadera. Pidieron poner una cruz en el templo católico, en la iglesia. No se lo permitieron. Entonces, ¿de qué me están hablando de casa de la familia abrámica? ¿Por qué Abraham? Porque Abraham está en la Torá, Abraham está en la Biblia y Abraham está en el Corán. Por eso. El jefe de los jesuitas, superior general, brazo derecho del Papa, la congregación religiosa con más miembros en el mundo, masculina, actual, venezolano, Arturo Sosa Bascal, señala de que el demonio es una invención y no existe, es una figura literaria. Por lo tanto, Jesús no fue tentado 40 días y 40 noches por el demonio. Por lo tanto, el demonio, Jesús no exorcizó gente endemoniada, era gente trastornada. Por lo tanto, no podemos creerle a la Biblia porque todo es una figura literaria. Eso lo dice el máximo representante de la congregación más poderosa del mundo y el Papa Francisco nunca le llamó la atención, quizás porque pensaba exactamente igual. La restricción a la misa tradicional que ya las vimos. Y ahí está la monja Lucía Caram, que es una monja dominica, pseudomonja, herética, y vamos a escuchar una declaración que ella hizo. Ella era muy regalona del Papa Francisco. Francisco, te banco hasta la muerte. Vamos a ver qué dice. Yo creo que María estaba enamorada de José y yo creo que era una pareja normal. Yo creo que tenían sexo. Bueno, si yo te digo que sí, me saldrán todos diciéndome que no. Yo creo que lo normal, que era tener sexo y tener una relación normal de pareja. Bien. Ahí tenemos una de las amigas y protegidas del Papa Francisco. Eso es en video. Ahora estamos en el presente, vámonos al futuro. Hagamos catolicismo ficción y vamos a irnos a los que se dice como papables, es decir, como sucesores del Papa. Pero antes, se me había olvidado una cosa importante, signos de los tiempos. Signos de los tiempos. Miren, si este programa es un programón, tienen que grabarlo, grábenlo antes que me lo borren. Graben este programa está mostrando la verdad. Y yo soy el único que lo está mostrando porque los demás canales, que son religiosos o católicos, tienen ciertas necesidades con instituciones católicas y por lo tanto se restringen mucho. Dicen, sí, el Papa podría haberlo hecho mejor aquí, bla, bla, bla. Son más políticos. No hablan las cosas como son. Y los otros canales son ignorantes y no cachan nada. Entonces hablan solo lo que les llega. Acá, cuando el Papa, creo que llevaba 2 años de papado, el 2014, el Papa llega el 2013, hacen la típica ceremonia de la paz del mundo, porque estaba comenzando la guerra entre Ucrania con Rusia. Entonces, para que se acabe este conflicto bélico, se hizo un gesto en el Ángelus, en el balcón del Vaticano, de la Basílica San Pedro. No sé si es de la Basílica realmente, pero no sé cómo se llama ese edificio donde el Papa sale y reza el Ángelus, ¿ya? Reza el Ángelus. Y con 2 niños, una niña y un niño, tiran 2 palomas blancas que simbolizan la paz. De Ucrania, una paloma, y de Rusia, la otra paloma. Eso ocurrió, ahí está la noticia, pero miren lo que ocurrió con esas 2 palomitas que salieron volando y supuestamente se fueron libres por el cielo.
fueron atacadas por una gaviota común y corriente que se la come, la mata y se come a una de las palomas, y una gaviota negra. Algunos decían que era un cuervo, pero cuervo no es. Una gaviota negra. O sea, estamos hablando de signos del cielo. Dios nos da tantas cosas para poder comprender y muchas veces nosotros nos cerramos a eso. Otra cosa más. Para el cumpleaños del Papa, esto fue el 2024, cumple el Papa 87, me parece. Cae un rayo sobre una iglesia en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, y cae el rayo exactamente en la estatua de San Pedro para el día del cumpleaños del Papa. No destruye la estatua, pero le quita las llaves y le quita el aureola de santidad. El báculo no rompe la cara. Fíjense, solo el rayo hace que se rompa un poquito la mano de la estatua, quita las llaves y quita la aureola de santidad. ¿Qué ocurrió el día siguiente del cumpleaños del Papa de ese mismo año? 17 de diciembre. ¿Qué ocurrió el 18 de diciembre? Se da a conocer Fiduciam Supplicam, que es el documento donde se autoriza a bendecir parejas del mismo sexo. Saquen sus propias conclusiones, mensajes del cielo. El fondo de pantalla que tengo yo puesto, que lo cambié, pero me voy a quedar con este, que este es más simbólico. El día que renuncia Benedicto XVI, cae un rayo en la cúpula, tal como lo están viendo en la imagen, de la Basílica de San Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos está diciendo, ojo, comienza un nuevo periodo. Está comenzando algo nuevo. Vamos a ver ahora los futuros candidatos papables. Pietro Parolin, el secretario de Estado, el que hizo el pacto secreto con China, que le dio la espalda a los católicos clandestinos de China, que son católicos de verdad, y apoyó con el gobierno chino, por conveniencia quizás cuánto habrán pagado, a los católicos oficiales del Partido Comunista Chino, es decir, católicos que no son católicos y que primero está el Dios comunista y después está Cristo. Progresista, proideas, proideologías y pacto con China. Pietro Parolin, de origen italiano. Papable, futuro candidato a papa. Más progresista que lo que fue el Papa Francisco. Matteo Zuppi, progresista también, italiano, nacionalista italiano, también es papable. Se reconoce también por el tema de que es muy respetuoso, no solo respetuoso, sino muy cercano al tema LGTB, al matrimonio homosexual y a que los católicos políticos que estén a favor del aborto puedan comulgar. Progresismo total. Luis Antonio Tagle, este filipino, progresista pro ideas, también LGTB y todas esas cosas, representaría primer papa de Asia, también tiene muchas posibilidades, muy cercano al Papa Francisco. Y tenemos a un norteamericano, estadounidense más bien dicho, se llama Timothy Dolan, que es actualmente arzobispo de Nueva York, progresista con todo lo anterior, como los otros candidatos, y este fue el que dijo que deberíamos admirar al Islam en el Ramadán y aprender mucho del Islam nosotros los católicos. Así que imagínense, este es otro papable, Timothy Dolan, norteamericano-estadounidense. Por último, dentro de la lista que yo tengo como papables, es decir, lo que yo dentro de los círculos de la iglesia se dice, puede ser otra persona, se dice que puede ser papable, y este es curioso, es también Pierbattista Pizzaballa, que es un progresista también. Recuerden que el 90% fueron elegidos de cardenales por el Papa Francisco, y actualmente este es un arzobispo cardenal y ocupa el cargo de Patriarca Católico de Jerusalén, que es muy simbólico, Patriarca Católico de Jerusalén.
que tiene un simbolismo muy fuerte. Por lo tanto, este también tiene ciertas posibilidades de papable, ¿ya? De papable. Conclusión personal, al que le interese, vamos a tener un papa peor, un papa más progresista, un papa más woke, un papa más relativista moral, pero lamentablemente un papa más carismático que va a ser más fácil, que va a engañar con más facilidad que el papa actual. Y no me extrañaría que el futuro papa que vamos a tener pueda ser un antipapa, en el sentido no de que no sea nombrado válida y legítimamente, sino que pueda trabajar para el enemigo de Dios. Pero el Espíritu Santo sopla y capaz que sople para el lado del bien. Difícil está en probabilidades, pero para Dios nada es imposible. Pero quizás Dios también está permitiendo todo esto para que haya un remesón mucho más fuerte en la iglesia y la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia católica, se levante de sus cenizas y se haga fuerte nuevamente para que venga Cristo por segunda vez. Esa es mi reflexión. Se ven malas expectativas porque los miembros del colegio cardinalicio están totalmente infiltrados en gran parte y por lo tanto es difícil que encontremos un papa como Benedicto XVI, por ejemplo, un tipo teológicamente perfecto, doctrinal, tradicionalista, pero no extremo. Es difícil, es difícil. Bien, que Dios los bendiga mucho. Recemos por el Papa Francisco, que ojalá Dios lo tenga en su santo reino, que se haya arrepentido de las cosas malas y que le tome las cosas buenas que hizo en vida, que seguramente tienen que haber sido muchísimas. Que Dios los bendiga mucho y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. No olviden darle like y compartir este programa, que este programa realmente está completísimo. Completísimo. Es súper largo, pero es que no lo podía hacer más corto porque tenía demasiado material. Que estén muy bien.